Bienvenidos a un nuevo programa de cursos, espacio de entrevistas del Centro de Estudios Superiores Universitarios de la Universidad Mayor de San Simón. Desde el 2020, desde la pandemia, ha habido un fenómeno que se ha visibilizado, no nuevo, porque ya lo podíamos ver antes del 2020, pero un fenómeno que se ha visibilizado muy fuertemente, no solo a nivel mundial, sino también en países como los nuestros, Bolivia, y es el de la digitalización de la sociedad. A partir de la pandemia, las clases eran por internet, incluso las compras se han vuelto por internet, y ha habido todo un proceso que nos ha puesto en evidencia de que, bueno, algo estaba pasando en las sociedades y que eso tenía que ver con lo digital. A eso, a partir del 2021, se ha sumado toda la discusión en torno a la inteligencia artificial y bueno, todas las consecuencias que eso puede tener en la sociedad y en las discusiones académicas que se están abriendo. Preguntas como cómo abordar los procesos de digitalización en una sociedad, cómo describirlos en la práctica, cómo medirlos en la práctica y cómo influyen en las configuraciones sociales, en las formas que va asumiendo la problemática en una sociedad, son preguntas que han empezado a emerger y son justamente las preguntas que han sido trabajadas por el actual doctor en estudios sociales, Alex Ojeda, que nos acompaña hoy. Siguiendo el ciclo de entrevistas sobre las diferentes tesis doctorales del programa en estudios sociales, doctorado en estudios sociales que el CESO está concluyendo en su primera versión, tenemos el gusto de invitar a Alex a esta entrevista a contarnos un poco esta tesis que, de hecho, frente a un tribunal internacional y nacional, que ya es la costumbre del CESO, ha tenido la máxima nota y ha sido felicitado como un excelente trabajo. Entonces, mil gracias por estar con nosotros, Alex, mil gracias por compartir todo este proceso que ha durado 5 años, no ha sido poco, de tu investigación doctoral. Bienvenido a este programa de cursos. Gracias, Alejandra, por la invitación y bueno, podemos conversar un poco sobre este tema de la digitalización. Empecemos por el inicio. Tu tesis ha girado en torno a la digitalización de la sociedad boliviana, pero también ves el tema de la digitalización a nivel internacional. Tal vez aclarar, ¿cuál era el objetivo concreto de tu investigación? Bueno, tú lo has dicho muy bien. Como sabemos, a nuestro alrededor están apareciendo muchos fenómenos digitales, ¿no? Tenemos los videojuegos, la violencia digital, pagos digitales, educación virtual, redes sociales y política, y así podemos seguir, ¿no? Es como si los fenómenos digitales hubieran penetrado cualquier fenómeno social, político, económico y cultural. Entonces, en el mundo y aquí en Bolivia están apareciendo muchos investigadores que están tocando estos respectivos temas, ¿no? Sin embargo, en mi caso, lo que he tratado de hacer con la tesis es, de toda esa variedad de fenómenos, poder vislumbrar algo en común. La primera proposición fuerte que se hace en la tesis doctoral es que la digitalización es un fenómeno transversal y también de una importancia histórica, al estilo de la transición de las sociedades feudales a las sociedades modernas, ¿no? En sociología estudiamos el tema de la individualización, la racionalización, la urbanización. Pues mi primera propuesta es que, al igual que esos fenómenos que han tocado todo, han cambiado los patrones de interacción de la sociedad, la digitalización es asimismo un tipo de este proceso transversal. Entonces, este proceso afecta interacciones micro, meso, macro, políticas, económicas y etcétera, ¿no? Es de ahí que hay que visibilizarlo como un proceso transversal y estudiarlo también a esa escala. La digitalización está cambiando la sociedad, estamos entrando a una nueva era, a una nueva forma. Tal vez para aclarar para el público, ¿qué se entiende por digitalización? Sí, la idea de digitalización tiene que ver con un proceso. Otros autores piensan, teorizan, investigan lo digital como algo que, como una transición seca, como un cambio de estado, ¿no? Es decir, antes estábamos en la sociedad X, ahora estamos en la sociedad Y. Pero eso es engañoso. Sabemos, por ejemplo, el caso de Bolivia, Sudamérica o el sur global, que las sociedades son más complicadas. Arrastramos una historia, arrastramos incluso sociedades multisocietales, como en el caso de Bolivia, que es una sociedad más abigazada.
Entonces, toda esa complejidad hace que no sea bueno hablar de sociedades digitales, sociedad red, sociedad de la información, porque son conceptos muy estáticos. Cuando hablamos de digitalización, hablamos de un proceso dinámico que tiene una característica histórica y también tiene una intensidad y ciertos grados, ¿no? Entonces, puede haber sociedades menos digitalizadas como más digitalizadas, ¿no? Eso es lo primero. Entonces, Bolivia tiene un grado de digitalización, pero hay países como Estados Unidos, Estonia, algunos países nórdicos que tienen un grado de digitalización mucho más alto, Japón, Corea del Sur, etcétera, ¿no? ¿Y qué es la digitalización? La digitalización no es solo contar con estas herramientas digitales, es decir, digamos, que estén ahí, comprarlas, tener acceso, no. La digitalización se trata de la apropiación social que hacemos los actores humanos, las instituciones, las organizaciones, de las capacidades que tiene la tecnología digital. Estas capacidades son básicamente tres: codificación, procesamiento y transmisión, ¿no? Eso es la ventaja las bondades que tiene la tecnología digital, que puede ir tanto a lo positivo como a lo negativo, y va a depender mucho también de nuestros valores, objetivos, ideologías, para poder usarlas en uno u otro caso. Termino con este punto. La digitalización en China es diferente de la digitalización en Estados Unidos con la de Europa. Cada uno tiene una característica que apoya más una u otra institución. Digamos, en China el Estado es mucho más fuerte, en Estados Unidos el mercado y el capitalismo. ¿Y en Europa? En Europa es un caso interesante. Con el tema de la Unión Europea hay mucha regulación, mucha burocracia. Entonces, en Europa es el continente que está regulando más las tecnologías digitales, pero al mismo tiempo no es tan competitivo en tecnologías digitales como lo es Estados Unidos, ¿no? O China también, que tiene una combinación interesante entre Estado y empresas privadas. Ahora voy a irme a una preguntita que me ha llamado la atención cuando estás diciendo apropiación de la población frente a lo digital. Eso supone, pero también algún tipo de alfabetismo digital o digamos los TikToks, etcétera. Porque siempre yo digo, las nuevas generaciones nacen con otro chip, ¿no? Es decir, porque ya están dentro, pero para otras poblaciones les ha costado. Entonces, ¿cuál es el papel de la educación digital en todo esto? Sí, la apropiación es un nivel más alto del uso de la adopción, ¿no? La alfabetización digital es como el primer nivel, es decir, cuando aprendemos a usar en su forma más básica, cuando sabemos a dónde darle clic, o cómo usar nuestro dedo, cómo encender, cómo cambiar configuraciones. Entonces, digamos que ese es el primer escalón de la apropiación. Luego de eso, de tener ese uso, en realidad, en primer lugar está el acceso. Luego está el uso. Luego, finalmente, viene la apropiación. Porque la apropiación tiene que ver con poder no solo usarlo de forma técnica, sino que tenga un objetivo o un sentido en tu vida cotidiana, o si eres una organización como un estado o un municipio, que se integre a un objetivo estratégico y que dé resultados, ¿no? No basta decir estamos haciendo un gobierno digital o nuestra empresa está digitalizada, si es que no hay una diferencia en los rendimientos de cuando no estabas digitalizado versus cuando estás digitalizado. Claro. Entonces, la idea de la digitalización tiene mucho que ver también con acortar tiempos, acortar espacios y procesar símbolos. Entonces, con todo eso tú puedes lograr en la economía productividad. En una relación de pareja, mayor comunicación, ojalá, aunque también hay algunos vicios. En un estado, mayor eficiencia administrativa y también, ojalá, participación, interacción con la sociedad, que se puede, ¿no? Bueno, estás hablando entonces de un sistema de apropiación donde en la vida cotidiana sería parte de nuestra vida, es lo que esta ambigüedad que se da, esta ruptura de dicotomía entre lo que es humano, las personas, y lo no humano, el celular, ¿no? Es decir, para los jóvenes forma parte de su vida, hay un proceso de apropiación. Pero estás hablando de otros casos como los gobiernos digitales, donde se trata de hacer un gobierno digital, pero si simplemente vas a poner noticias porque estás obligado, no tienes eficiencia y demás. Y eso me lleva a la siguiente pregunta. Bueno, tú nos has dicho cuál ha sido la postura, conozco bien tu tesis,
has revisado todas las posturas, has revisado todas estas discusiones entre tecnología y humanos. Y bueno, tú me has dicho, de todas maneras hay que irse a ver el tema digital desde esa mirada mucho más compleja, pero eso supone, desde esa complejidad, cómo puedes medir si hay digitalización. O una pregunta previa, un paréntesis chiquitos, ¿cuándo empieza el proceso de digitalización en Bolivia? Antes de seguir con mi pregunta. Sí. Muchos pensaríamos que es en la pandemia, ¿no? En la pandemia ha habido un pico de uso de medios digitales. Pero la digitalización en Bolivia, al menos, yo diría que empieza con la creación de CENACO en 1970, el Centro Nacional de Computación, porque estas tecnologías eran de uso restringido por estados militares y academia, ¿no? Entonces, no cualquiera podría tenerlo. Habían usos previos de máquinas tabuladoras en empresas mineras, de estas máquinas de contabilidad, pero eso no eran propiamente computadoras, ¿no? Las computadoras son mucho más generales, programables, automatizables, ¿no? Entonces yo diría que al menos desde 1970 con CENACO, aunque atrás hay toda una historia de tecnologías de comunicación, ¿no? Pensemos en el telégrafo, el rol del telégrafo en la Guerra del Pacífico, la radio, la televisión, que son anteriores, pero digital con 1970 con CENACO, pero es más fuerte en los 80 cuando entra la computación personal, ¿no? Y eso rebasa incluso a las universidades. ¿Y cuándo empieza a ser apropiada por la población? Porque yo me acuerdo de una encuesta que hicimos que algún rato hemos comentado, sobre prácticas y consumos culturales. Primero empezamos la primera encuesta en 96, 97, donde, es decir, usaban celular 0.0% de las personas. Y hicimos la misma encuesta el 2008, 10 años después, y usaba celular 98%. Entonces yo me decía, ¿qué ha pasado en esa época? Para que realmente ahí es donde se da el salto de apropiación de la tecnología, de lo digital por la población, ¿tú dirías? Yo diría que hay dos. Uno está relacionado mucho con... Hay tres momentos que aumenta la digitalización en términos de apropiación de la sociedad civil. Uno en los 90 con la aparición de la web y los cafés internet, 90-2000. Ese ha sido bastante fuerte, porque no todos, esa época muy pocos tenían computadora, en la encuesta también salía, ¿no? El otro momento son dos momentos. El otro momento es alrededor de 2010-2011. Alrededor de 2010, 2009, 2000, con celulares inteligentes e internet móvil, ¿no? Ese ha sido el más fuerte incluso hasta ahora, ¿no? Ahorita una característica de la legislación boliviana es que tiene interconexión por internet móvil. Todavía no tenemos una interconexión fuerte por fibra óptica, ni siquiera por computadoras, ¿no? De hecho, ese es un tema pendiente que tenemos, poder tener acceso a dispositivos más adecuados para producción, ¿no? Entonces, sí, esos serían dos momentos donde se populariza mucho. Entonces, no es tan lejano, ¿no? Antes eran, estados y universidades, Volnet, por ejemplo, de las primeras redes de Internet que era solo accedido por universidades. Todo llegando a la ciudadanía, ¿no? Que empieza a ser un uso efectivo, y con la pandemia eso ya se dispara porque hay clases, hay todo. Ahora, voy a volver a mi pregunta más de científica en relación a tu tesis. Bueno, hay diferentes posturas, tú asumes una postura de tratar de ver la complejidad de estos procesos de digitalización, y desde esa complejidad sabemos que una tesis doctoral tiene que ser absolutamente rigurosa en términos metodológicos. Metodológicamente, ¿cómo tú buscas ver qué está pasando con la digitalización? ¿Cómo medir? Porque tú lo has dicho muy bien, hay diferentes grados de digitalización. Entonces, ¿cómo se puede medir estos grados de digitalización para ver cuánto una población se está apropiando o no de esto que es la digitalización? Lo que se hace normalmente es, yo diría que hay dos enfoques populares. El primero es dar como diagnósticos por experiencias, por anecdóticas, ¿no? Que, es parte de la opinión pública, pero también está en algunos autores académicos. Por ejemplo, pensamos en Byung-Chul Han, que es bastante pesimista sobre el tema de las tecnologías digitales. Y las cosas que dice nos alertan sobre cosas bien problemáticas que podría tener las tecnologías digitales, pero no son rigurosas, ¿no? Y también hay otros que son bien optimistas. Ahí está el caso de Nicolás Negroponte, que es
la sociedad digital, el ser digital, que todo vamos a llegar a un nuevo mundo feliz, ¿no? Pero antes esas de que dos no pases, son pesimismo, ¿en qué sentido? Algunos dicen que las tecnologías digitales nos van a llevar a una catástrofe social, a mayor pérdida de la humanidad, ahora con la IA pérdida del trabajo y demás, ¿no? Y otros dicen, no, más bien nos va a llevar a una nueva etapa de desarrollo humano, ¿no? Esos dos, si uno quiere medir la digitalización, tiene que tratar de alejarse de esas posturas pesimistas y optimistas que no, en general no son medidas, no están medidas, ¿no? Sí. Son más reacciones naturales que tenemos, ¿no? Por ejemplo, últimamente hemos tenido esto de la IA que está copiando el estilo de Estudio Ghibli para sacar imágenes, ¿no? Y algunos se han ofendido y todo eso. Y ahí hay problemáticas de verdad, pero ese es un caso. Sí. Para poder ver más casos, ahí hay que medir. ¿Y cómo se mide? Estos son casos anecdóticos. Para medir, las entidades que suelen medir más la digitalización así a nivel societal son organismos internacionales. Para eso crean índices compuestos. Los índices compuestos básicamente es encontrar ciertas categorías, dimensiones, conceptos y operacionalizarlos para poder ser medidos. Una vez que son medidos, luego se los agrega, se los pondera y se estandariza y se saca una puntuación, ¿no? El problema que yo he encontrado en este caso es que no tiene una afiliación teórica clara, porque cuando hablamos de medición metodológica y de rigurosidad metodológica, por supuesto que entran temas de estadísticas, de colección de datos, análisis, interpretación, pero hay un tema previo, que es cómo conceptualizas, qué estás midiendo, ¿no? Digamos, la validez conceptual. Y en esa parte, estos indicadores de organismos internacionales no tienen una afiliación teórica clara y omiten varios ejes claves, dos de ellos. La tecnología como un agente propio, no se mide bien el grado de datificación, algoritmización e interconexión, y tampoco a la sociedad civil. La sociedad civil es visto como algo más, como una categoría residual en el caso de los índices, ¿no? Son buenos para medir estado y economía. Ya, entonces estos índices que se han empezado a construir desde organismos internacionales, supongo que para comparar justamente grados, nos estás diciendo tienen ciertas debilidades. Simplemente para aclarar para la gente que no conoce qué es, que no mide la algoritmización, como tú dices. Estos índices se concentran principalmente en medir acceso, que es súper importante porque hay brechas digitales que hay que cubrir. Sin embargo, incluso países donde hay muchas brechas como India, al mismo tiempo son potencia tecnológica. O sea, es decir que algunas brechas sí te impiden, obviamente, el desarrollo más igualitario, pero no impiden que puedas tener como zonas o áreas de desarrollo. Por ejemplo, aquí en Cochabamba tenemos una industria del software bastante fuerte, orientada a la exportación, ¿no? A pesar de las desigualdades. Entonces, hablar de acceso está muy bien, pero también se tienen que hablar y es un tema pendiente que tenemos, pero también se tienen que medir estas otras cosas más de efectividad, ¿no? En el caso de la algoritmización, la idea es poder medir cómo el software, ya sea clásico de procesamiento condicional o de inteligencia artificial, está cambiando los procesos de las organizaciones, por ejemplo, sean económicas o políticas, ¿no? Entonces, eso es algo que no se está midiendo. Normalmente se mide acceso, se mide velocidad de Internet. En el caso del Estado se miden normativas. Y peculiarmente Bolivia salía alto porque tenemos una cultura de aprobar leyes, pero luego no cumplirlas. Entonces, esa ha sido una medición mala de algunos organismos internacionales. Habría que medir el resultado, ¿no? Entonces, ese tipo de problemas hay, pero también no se le está dando esta importancia de medir solo al software por el software, porque a la tecnología no se la está viendo como un agente, ¿no? Eso también. Y tú en tu tesis has revisado todas las formas de medir y has hecho una especie de cuadro sistematizador viendo los problemas de estas formas de medir que tú acabas de mencionarlos. Pero también tú has propuesto una forma de medir. ¿En qué consiste? ¿Qué es lo que estás buscando con esa propuesta? Sí, lo que propongo medir es como esto de la digitalización es tanto tecnológico como social. Del lado tecnológico hay que medir estas capacidades que había mencionado de la digitalización, datificación, algoritmización e interconexión, pero del lado humano también hay que ver los objetivos, los sentidos,
el contexto, ¿no? Todas esas cosas que sabemos, las estrategias, los resultados, ¿no? Entonces, en función de esta combinación, no olvidándonos de ninguno, podríamos medir, mi propuesta es medir, en vez de un solo índice, tres subíndices. Un índice de entrada que mide la tecnología y el acceso, es decir, con qué tipo de tecnología contamos a nivel de hardware, comunicaciones, software, pero también como si estamos accediendo. Pero eso es el primer nivel. El segundo nivel es un subíndice de proceso, es decir, cómo las organizaciones, los individuos están utilizando y cómo también están interactuando entre sí, ¿no? Porque ahí hay conflictos. Fíjense, por ejemplo, el conflicto de uso de redes sociales por la ciudadanía en temas de elecciones y activismo versus el intento de control que hay del gobierno, ¿no? Ahí está metida la digitalización, pero también sentidos de los actores. Y finalmente, el más importante para mí es el subíndice de resultado. Al final, ¿qué está dando esto? Porque con la digitalización puedes, un ejemplo, en la sociedad civil puedes tanto hacer que se comuniquen más como hacer que se fragmenten y polaricen más. Entonces, esas cosas se podrían medir y ahí también hay muchos retos que hacer. En algunos países se está llegando a mayor polarización, violencia, pero no es una tendencia fatalista. También hay casos de poder utilizar estas tecnologías para la inteligencia colectiva. Claro. Entonces, eso es algo que se debería medir. En general, bueno, no medimos mucho, principalmente entre los gobiernos, ¿no? Políticas basadas en evidencias, eso es algo que también propongo, pero para el caso de la digitalización. Ahora, ahí hay un problema que, bueno, yo sé que te has topado y que todos nos topamos en Bolivia, es el problema de acceso a información. Tú dices, construyes índices para medir los grados de digitalización, pero si hay algo que nos falta en el país es información. ¿Cómo tú has subsanado ese problema en tu tesis? Bueno, ese ha sido un tema que solo he podido subsanarlo parcialmente. He tenido que moverme con la información que había. En este caso, la información que hay información internacional de un lado, de índices. Luego, se ha hecho una interesante encuesta en el 2016 por la GETIC. Queríamos replicarlo en la tesis doctoral y no se ha podido, ¿no? Entonces, he podido agarrar esas dos fuentes que son información cuantitativa, pero también la información cualitativa, ¿no? Que sale de los resultados o del metaanálisis de varios estudios sobre lo digital que han hecho varios académicos, ¿no? Entonces, en función de eso, es que se puede dar como una interpretación y también un ensayo de índice, ¿no? Para el caso de Bolivia es la ciudadanía, ¿no? No es tanto ni la economía. La economía es un poco en temas de comercio electrónico y pagos digitales, que eso está fuerte. El Estado tiene avances bien puntuales sobre algunas cosas como algunos trámites digitales y demás, pero no es extendido. Pero es la ciudadanía en realidad la que se está apropiando más de la digitalización y eso me ha salido tanto en los datos históricos como en el ensayo de índice a partir de esta encuesta de la GETIC de 2016. Y justamente quería entrar a esta parte de hallazgos, ¿no? Es decir, tú has aplicado, has sacado información y nos estás diciendo, bueno, ciertas cosas sobre esta configuración, porque además vale decir que en tu tesis tú propones otra forma de ver otra mirada teórica para comprender los procesos de configuración de la sociedad boliviana, ¿no? Un poco rompiendo con miradas ya sea marxistas, miradas positivistas. Tú estás proponiendo una nueva forma de ver estas configuraciones que han cambiado totalmente la sociedad desde los procesos de digitalización. Me estás diciendo que, bueno, una discusión que hemos tenido durante mucho tiempo, se puede dividir la sociedad entre lo económico, el mercado, o lo político, o la ciudadanía. Tú has utilizado esa división como una forma de ordenar tu información. Entonces vamos por partes, ya nos has dicho algunas cosas para ir concluyendo esta entrevista. En términos económicos, ¿qué nos dices? ¿En qué estamos en relación a otros países y en qué estamos en Bolivia? Sí, en la parte de Bolivia, bueno, vamos a decir el caso de la digitalización de Bolivia. En la información cualitativa lo que se ve es rezago tecnológico, ¿no? Que no viene solo de lo digital. Lo digital entra a la categoría de tecnologías de información y comunicación. Entonces podemos ver cómo Bolivia se ha manejado con temas de tecnologías de comunicación, ¿no? Entonces ahí hay casos desde el caso del telégrafo, ¿no? En la guerra del Pacífico, la radio, la televisión, ahí había un rezago así.
incluso de la imprenta, ¿no? Siendo un país colonial no teníamos acceso a eso, ¿no? Uno podría pensar que con lo digital se acorta, y se acorta, pero no gracias al Estado. Se acorta gracias a este mercado global de tecnologías de información, ¿no? Y también aquí en el caso de Bolivia por la desregulación de las telecomunicaciones en los 90, ¿no? Porque el Estado había quedado un poco hacia atrás con este tema de Senaco, les decía, ¿no? Muchos vimos algunos documentos históricos y había esta queja, ¿no? De que los equipos se quedaban obsoletos frente a la innovación que hacían las empresas que sacaban modelos de computadores, hablando de los 80s, inicios de los 90, cada año, ¿no? Entonces, donde se ha cortado y se ha reducido, o sea, el rezago ha ido de 100 años a 50 años a 25 años, donde se ha cortado más es el tema de los teléfonos inteligentes. Ahí es donde hemos tenido un rezago de 1 o 2 años y ahora es menos, ¿no? La IA OpenAI nos ha llegado hace rato, ¿no? Sí. Entonces, ahí hay una como tendencia histórica en el tema de tecnologías. Ahora, una preguntita ahí, porque siempre se dice que nosotros tenemos un acceso mucho más lento a Internet en Bolivia que en otros lados. ¿Eso no perjudica? Sí, tenemos uno de los Internet más lentos y caros. Sin embargo, en el caso de los paquetes móviles sí son accesibles. El problema es que te dan acceso más a esos paquetes móviles a usos de comunicación, pero usos de producción no tanto, ¿no? Y ahí pueden entrar los componentes economía, Estado y sociedad. En temas de tecnología, el problema que estamos teniendo es precisamente eso. Necesitamos más dispositivos de producción, más computadoras, ¿no? En las encuestas que se hacen, en tanto en la GETIC como en otras que he podido participar, siempre hay esto de estamos usando más el celular. Y nos da acceso a varias cosas y se pueden producir algunas cosas ahí. Pero temas de producción más sofisticada, por ejemplo, software, modelación 3D, animación, sí necesitamos computadores. Ahorita está alrededor del 40%, ¿no? Eso hay que elevar. Y el tema de fibra óptica también es necesario. Producir nos está faltando, en lo económico, que la tecnología afecte procesos productivos. Ahorita está afectando procesos de comercialización. Hay mucho marketing digital. Sí. Cada empresa ya tiene su página de Facebook y demás. Y está muy bien, eso ayuda. Algunos también, mucha población, mucha ciudadanía vende cosas en Internet, ¿no? Sí. Cuando salías en la calle, ahora puedes ir vendiendo cosas. Y eso está bien como comercio. Pero ahorita, por ejemplo, en el tema de la crisis del dólar nos está faltando producción exportadora. Y aquí un componente, como decía hace un momento, tenemos potencial para exportar software. Y eso ya existe, no es como una idea de una propuesta política, ¿no? Sino habría que potenciar. En el Estado es donde hay más usos contradictorios, se podría decir. Sí, son usos contradictorios porque las tecnologías digitales de por sí te ayudan a transparentar y te ayudan a tener interacción. Eso es por defecto, ¿no? Sí. A menos que como en China trates digamos, controlar, pero eso ya es un esfuerzo extra. Pero aquí en general se evita eso, ¿no? Temas de transparencia, podemos ver repositorios de datos del gobierno desactualizados o no suben la información, no hay una interacción con la ciudadanía mediante redes, esto del gobierno abierto no está trabajando mucho, ¿no? Entonces eso es otra área a mejorar. En la sociedad civil, hace rato pinté les decía que mis datos habían salido de qué es lo que más usamos. Usamos digitalización más para asociarnos, para comunicarnos, para emitir opinión pública. Y eso suena democrático y en cierta parte lo es, pero también hay fenómenos asociados que la digitalización trae de por sí, que son desinformación y discurso de odio y polarización. Claro. Hay otros factores para todo esto, pero un factor contribuyente es la digitalización, ya por defecto. Y eso es algo que hay que tratar. O sea, sin hacer nada, la digitalización lo que hace es que te expone también a mayor diferencia social, diferencia del otro. Y cómo reaccionamos frente a la crítica del otro, frente a la diferencia del otro, no reaccionamos bien. Algunos le han echado la culpa de esto a los filtros burbujas, pero nuevos estudios muestran que no es tanto así. ¿Qué son los filtros burbujas? Los filtros burbujas era una idea de por qué las redes sociales nos polarizan, de que nos muestran cosas parecidas a nosotros, homogéneas. Pero hay nuevos estudios y también es parte de lo que yo he podido ver,
que en realidad te contacta con la diversidad. Y el problema es que solemos reaccionar mal con la crítica del otro, con la postura política del otro. Entonces ahí no sabemos dialogar, empezamos a insultar, ¿no? Entonces ahí tenemos un problema de digitalización civil y también esto de la desinformación y discurso de odio, ¿no? Que hay que trabajar. Y esto ya viene. O sea, lo que trato de decir es que con digitalización viene asociado esto. Entonces lo que hay que hacer es más bien trabajar proactivamente para reducir. Bueno, pero esto, yo lo vería el lado positivo de esta. Es decir, ya no es esta algoritmización que nos han metido en la cabeza, que todos estamos tendiendo a algo que nos pueden manejar, pero si nos pueden mostrar la diversidad, más bien es un plus, cómo lo trabajamos, cómo poder aceptar al otro. Se podría decir, para ir ya concluyendo, que se da una ciudadanización de la digitalización en Bolivia, con todo lo que le conlleva. La ciudadanía es conflictiva, es tensionada, etcétera. ¿Se podría hablar de eso, de una ciudadanización de la digitalización? Sí, yo pienso que ese es el aspecto más fuerte, ¿no? Los gobernantes no están digitalizándose, ¿no? Ni sus procesos, ni sus productos, ni sus resultados, nada, ¿no? Al menos en tendencia. Hay esfuerzos bien puntuales que también he visto, pero no son generales. Y entonces sí, si hablamos de quién tiene el grado más grande de digitalización en Bolivia, es la ciudadanía, la sociedad civil, y para esta diversidad de usos, que también no todos son virtuosos. Tú has estudiado violencia digital también y crímenes mediante medios digitales, ¿no? Entonces es parte de eso, ¿no? Yo, si es que hubiera que concluir, habría que mostrar que la digitalización es ambigua, ¿no? Hay estos dos lados, te puede potenciar cosas positivas como negativas. Y aquí queda mucho el tema de políticas públicas, educación, autorregulación, que tenemos que trabajar mucho como ciudadanía. Justamente uno de los puntos en que hemos enfatizado en las tesis doctorales es eso, es que puedan acabar en una especie de puente con la toma de decisiones públicas, y tú acabas con recomendaciones muy concretas a partir de este estudio. ¿Cuáles son las principales? Bueno, algunas ya las dije, pero para el tema de, por ejemplo, gobierno, que creo que es ahora estamos en un momento electoral, ¿no? Algo que no he visto en las propuestas, aunque ya van a salir los programas, vamos a hacer un análisis igual de eso, de la parte de la digitalización, es que los gobiernos tienen a la mano tecnologías digitales que no son caras comparados con infraestructura civil, por ejemplo, infraestructura de puentes y demás, ¿no? Con esas tecnologías digitales que no son caras, más para un gobierno, un estado, como es el boliviano, que es la entidad que más maneja recursos, se pueden hacer una gran cantidad de proyectos digitales que apunten a gobierno electrónico y gobierno abierto. Es decir, mejoren procesos administrativos, de rendición de cuentas, de vigilancia en el sentido bueno y también de participación, ¿no? Porque como sabemos, un problema fuerte que al menos yo veo en países que nos empantanan las instituciones políticas. Entonces, de la digitalización tiene aspectos económicos, ciudadanos, pero yo diría que lo más urgente es poder trabajar, que la digitalización trabaje para mejorar las instituciones, el tema de la justicia, ¿no? Es un tema el tema de la transparencia, el tema de política basada en evidencias, medición de resultados. La digitalización te facilita medir, y te facilita comunicar también, ¿no? Entonces, esa yo diría que sería una de las tareas pendientes de política pública que tenemos. Y vuelvo a repetir, las tecnologías digitales no son caras comparadas con otro tipo de tecnologías. Ciudadana muy fuerte la digitalización, y tal vez ese impulso de una digitalización ciudadanizada, una ciudadanía digital pueda generar, porque es lo que hace la ciudadanía, que las políticas públicas empiecen a movilizarse. Ojalá. Oye, mil gracias por este espacio para compartirlo, algunos pantallazos, porque para leer tu tesis es una tesis súper compleja, con números, con propuestas de medición, con debate teórico. Para leer tu tesis ya pronto la vamos a publicar, en todo caso de manera digital, o sea que van a tener accesos, y vamos a seguir conversando sobre la multitud de aspectos que tiene esta mirada compleja hacia la digitalización. Mil gracias por acompañarnos hoy, Alex. Gracias. Y mil gracias a ustedes por seguirnos en esta nueva forma que tenemos de desarrollar los programas de cursos.